Creo que todos sabemos lo que es la injusticia. La injusticia es la maldad. La injusticia es aquello que se hace contra lo bueno, contra lo noble, contra lo verdadero. Y Dios, por eso es que Dios es un Dios justo. Imparte justicia. Dios es bueno. Y algunas veces, muchas veces, somos injustos por falta del conocimiento que tenemos. Todos hemos vivido la injusticia. O porque nos las han hecho, o porque la hemos hecho. Pero todos de alguna forma hemos recibido injusticia. La semana pasada el Señor ponía en mi corazón explicar las leyes espirituales con respecto a la injusticia, al mal. Y entender que nosotros fuimos llamados para ir contra toda injusticia, no para ser parte de la injusticia. Y cuando el Señor me mostraba y escogía los textos para compartir con ustedes de la palabra, yo decía, wow, qué increíble que cuando nos ponemos de parte de la injusticia, estamos siendo partes del que dañó a Cristo, del que quiso matarlo, del que lo mató, del que lo puso en la cruz, Satanás. Y algunas veces, mis hermanos, lo doloroso es que no nos damos cuenta que algunas veces venimos a ser parte de lo malo y no de lo bueno. Que nuestro egoísmo, sin darnos cuenta, nos lleva por caminos de destrucción, de maldad, de traición, de injusticia. Cuando yo entiendo bien que yo debo luchar contra toda injusticia. Es más, yo fui nacido para combatir la injusticia, la maldad, la destrucción. Contra mí o contra cualquiera. No ser parte de la injusticia. Voy a leer algunas partes rapidito de las que leí la semana pasada, porque es muy importante entender en qué punto está Dios cuando nosotros somos injustos. ¿Cuándo nos puede a nosotros vencer la injusticia? ¿Cuándo nos vence la injusticia? ¿Cuándo nos vence? La injusticia nos vence cuando nosotros queremos algo, deseamos algo y vamos contra aquel que hizo la ley, o que hace justicia, o que hace lo bueno. A ver, vamos a levantar la mano. ¿Quién fue injusto con sus padres? Todos fuimos injustos con nuestros padres. Si no teníamos uso de razón y nos alimentaron, nos cuidaron, nos protegieron. ¿Quién aquí piensa o quién aquí pensó que en algún momento en su vida sus padres estaban en contra de él o en contra de ella? ¿Quién? Pero, ay, qué casualidad, todos ustedes, qué mal pensados son. Todos pensamos de alguna forma que nuestros padres... Ahora, los mismos que levantaron la mano, ¿cuántos de los que están aquí piensan y se dieron cuenta que nunca sus padres estuvieron en contra de ellos? ¿Cuántos? Usted se ha dado cuenta que mientras tanto estuvimos en contra de nuestros padres haciendo injusticia.
y que ese dolor y que esa rebelión y que esa rebeldía causó un daño y ya no lo podemos remediar. Pero a su tiempo no vimos cuánto bien nos hicieron nuestros padres a nosotros, cuánto se esforzaron en darnos lo bueno y cuántos de nosotros valoramos eso. ¿Cuántos? Yo estoy haciendo una para que vayamos hasta ahí y nos devolvamos para que entendamos que no éramos justos, no fuimos justos, pero algo sí sé, todos nos creíamos buenos. ¿O no? Todos nos creíamos buenos. Y hubo un tiempo en nuestra vida que estuvimos luchando contra nuestros padres y haciéndolos sufrir y dañándolos con lo que hacíamos, con lo que pensábamos, con lo que hablábamos. No los destruíamos. ¿Y ahora cómo reparamos eso? Fuimos injustos. Y esa injusticia que hicimos estaba mal. Pero ¿qué pasaba en ese momento? ¿Nos justificábamos o no? ¿Guardamos rabia en nuestro corazón, sí o no? ¿Guardamos enojo, sí o no? ¿Guardamos resentimientos profundos, sí o no? Pero aunque lo veíamos bien, estábamos mal. Yo te pregunto ahora, ¿en qué estás bien ahora y en qué estás mal? ¿Eres justo o injusto en tu vida? ¿Piensas que lo que hoy tienes lo mereces o no lo mereces? Te pregunto, ¿eres bueno o eres injusto? Porque algunas veces si nos hacen el bien pagamos con mal. ¿Qué pasa? Porque no nos damos cuenta algunas veces de nuestras injusticias. Porque algunas veces somos tan malagradecidos de no ver, de no cubrir, cuidar lo que Dios nos da o nos otorga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué hay? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Yo le preguntaba al Señor, ¿qué pasa, Señor? Y es que algunas veces nos centramos en nosotros. Nos centramos en nosotros y no nos centramos en Dios. Y cuando yo me centro en mí mismo, lo que está gobernando en mí es el ego, el yo. Lo que yo quiero, lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, como yo digo, como yo quiero, como a mí me gusta. Wow. Yo le hablo mucho, cuando yo le hablo a los jóvenes, les explico que una condición egoísta te hace imposible tener una relación con otra persona. Y lo peor es que tú no te vas a dar cuenta hasta que no te cases y te unas con otra persona. A ver, déjeme hacerle una pregunta porque está muy serio. ¿Usted ha conocido a alguien que no hay quien lo soporte? Está prohibido preguntarle a la pastora, ¿ok? Mis hermanos, algunas veces nos creemos muy buenos. Usted sabe qué pasa, que tenemos que reflexionar en esto. Porque hasta que yo no reflexiono en lo que soy, yo no voy a poder mejorar. Porque el mejorar depende de cuántos errores yo vea en mi vida para repararlo.
si yo no puedo ver mis errores, si yo no le pido a Dios, wow, enséñame cómo soy, quién soy, yo no voy a poder mejorar, no voy a poder cambiar. Yo le digo porque cuando yo empecé a entender lo que yo era, empezaron los cambios profundos en mi vida. Y no para nadie, sino para mí. Y cuando empecé a escarbar, quería más. Y todos los días le pido al Señor, wow, Señor, enséñame lo que tengo que hacer. Yo me he dado cuenta que hay cristianos que ni siquiera quieren pensar en esto. ¿Para qué? Si yo soy bueno, ya yo soy cristiano. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me comporto? ¿Yo estoy siendo justo o injusto? Y usted sabe por qué empezaron todos los cambios profundos en mi vida, el querer el pecado, hacerlo. Cuando empecé a tenerle y vi que Dios abogó, veo separado de Dios. Yo no me veo apartado de Dios, sino cerca, porque quiero estar cerca. Capaz de por Dios, lo que sea, Señor. El Señor lo sabe. Privilegio. Usted entra en la casa de Dios. A Él. Estás aquí, tienes la oportunidad profunda para que Dios gobierne, para que Dios te revele a ti cualquier injusticia en tu vida y en tu vida, lograr lo que Dios te y lo sea poco te haya dado, multiplicar, a valorar. ¿Sabes por qué? Dice que si no valoras lo que has dado, al que no tiene se lo tiene. O sea que no valora lo que Dios le ha dado, aún lo que tenga se le va a ser quitado. Valorar, valorarlo. Y este se encuentra a través de justicia, de la justicia. Vendrá de repente, wow. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Yo a esto le temo. Yo a esto le temo. Es fuerte la palabra, dice, perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Dice la palabra que quitemos toda maquinación de nosotros, toda maquinación. ¿Qué es la maquinación? Es todo pensamiento de maldad. Yo he conocido gente que no hay forma que tú le hagas el bien porque está pensando en la perversidad dentro de su mente. Tú llegas y le dice, te dice, me presta un papelito para anotar, y tú llegas y le haces así. Toma. Me lo dobló para que yo tenga que sudármelo abriéndolo. No me lo dio abierto ya para que yo escriba, no, para que me cueste. No, como estaba escrito aquí, se lo doblé para que anotara en blanquito. Hay gente que anda en la perversidad de su mente, que todo es malo, que andan, hay personas que tú nunca las conoces. Nunca. Que tú le preguntas, a mí ese chiste es que me gusta, el de los 3 pastores.
Los tres pastores que empiezan a decir la verdad, dicen, no, pastor, yo tengo que también decir, a mí mi problema es el dinero. Yo dinero que veo regado por ahí me lo meto en el bolsillo y me lo robo. Y el otro dice, bueno, ya que estamos hablando aquí, mi problema es la pornografía. Eso para mí es horrible. Y viene y dice el otro, no, mi problema es que yo todo lo que me dicen lo digo. Soy chismoso. Me sé cómo se quedaron los otros dos. Así está. Cada uno dijo de lo suyo y este iba a decir de lo de los dos. Hay personas que tú nunca las conoces, nunca. Nos ponemos tres a decir de nuestra vida y él comenta de, sí, ustedes, sí, como mi vecina. Dice, no, de ti. No, y mi hermano, y tú nunca nunca. Y usted sabe que una persona, si usted alguna vez ha pensado, por qué esa gente dice tan fácil su pecado? Porque ya no, su pecado no es de ellos. Cuando yo puedo decir mi mal, cuando yo puedo hacer lo que yo era, o lo que yo hacía, o lo que a mí me dañaba, ya no me pertenece, Dios me lo quitó de encima, por eso yo puedo decirlo. Pero hay gente que dice, wow, ¿cómo puede ser así tan fácil? Yo era adicto. ¡Ah! Mira este adicto. Mi hermano, cuando Dios te da libertad, tu mal, tu pecado lo puedes decir, porque ya no te pertenece, Dios ya lo olvidó. Ya está en el pasado, ya tú lo entregaste. Cuando yo digo, wow, yo era duro de corazón, ya no, le doy gracias a Dios. Cuando yo digo, wow, yo sí fui indolente contra mis padres, oh, yo fui horrible contra mis padres, no me da vergüenza, yo lo fui. Y hoy me arrepiento de haber sido tan indolente con mis padres. ¿Y cuántos de nosotros lo hicimos? ¿Y cuántos nos creíamos buenos? ¿Y cuántos de nosotros todavía somos indolentes con lo que está a nuestro alrededor? Que no nos duele. Que las cosas de Dios o el que está tratando lo juzgamos, lo destruimos y no nos duele. ¿Cuántos de nosotros? Simplemente en nuestro corazón no hay amor para nadie, no hay amor para nada. ¿Cuántos de nosotros? Porque la indolencia es una falta de sensibilidad en el corazón para amar, para perdonar, para cambiar, para recibir, para entender quién soy, lo que soy, para entender que necesito un cambio en mi vida, una transformación. Y si no tengo esa sensibilidad, no voy a cambiar. Y es necesario el cambio. ¿Para con qué usted es indolente? ¿Qué le duele a usted? Voy a volverlo a leer. Dice el 14. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Esto a mí me asusta. Porque la calamidad que viene de repente no te permite por un momento recapacitar, pedir perdón, analizarlo, devolverte, sino que no hay forma, porque viene de repente. Y esto es para el malvado de corazón. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidades de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. El burlador, el que se burla de todo. Y Dios condena estas cosas.
y no es prosperado. Vamos a leer Proverbios 3:7. Y miren lo que dice Proverbios 3:7. Vamos a leerlo rapidito porque este está muy, muy clarito. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¡Wow! No seas sabio. A ver, levante la mano el que pensó que tenía toda la razón cuando se oponía contra sus padres. Yo casi que llamo a la Federación del Niño para que me rescatara de mis padres, por lo bueno que yo era. ¿Cuántos pensamos que éramos buenos y que teníamos toda la justicia y que cuando nos castigaban, nos daban o no era bueno para nosotros? A ver, ¿cuántos de nosotros nos gustaba más el papá de un amigo que el de nosotros? Si yo hago memoria de los que me gustaban como era el papá, unos están presos y otros están muertos. Y esto lo digo en serio. Porque el papá de mi amigo lo dejaba irse hasta las 4 o 5 de la mañana, le daba el carro, le dejaba tomar cerveza a los 16, 15 años y era algo gracioso. Porque la cerveza estaba así, pasaba por ahí y dice, déjame mi cerveza. Yo, qué nice. Qué chévere es el papá de mi amigo que lo deja a los 14 años tener carro y moto. Qué bueno es. O preso o muerto. No era nice. Mi papá era lo mejor. Mi papá era lo mejor. Y le doy gracias a Dios por los papás que me dio. Los amo. No hay mejores papás que ellos. Porque fueron los que Dios me dio. Y le agradezco todo lo que hicieron por mí. Y sé que lo hicieron con todo su corazón. Pero yo fui indolente. Yo fui injusto. Yo no aproveché los padres que Dios me había dado al 100%. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí cometimos este mismo error? Mi hermano, todos lo cometimos. Todos. Fuimos injustos. Oiga bien lo que dice la palabra aquí. En nuestra propia opinión. Pero qué triste es con los años ver tu equivocación. Dice 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Wow. Qué increíble. ¿Cuántos quieren volver a cometer este error en su vida? ¿Cuántos quieren volver en su propia opinión? ¿Usted sabe quién es mal consejero? El egoísmo. ¿Sabe qué es el ego? Hacer lo que tú quieres, lo que tú piensas y lo que tú deseas. Ese es mal consejero. El egoísmo. Vamos a leer Proverbios 8:13. 8:13. La palabra, mi hermano, se llama contra toda injusticia, así sea la que nosotros cometemos. ¿Por qué? Usted vio lo que yo leí. Dios está contra el injusto, pero algunas veces somos injustos y nos creemos mejor que el pan de piquito. Pues así dice. Creemos que somos tan buenos, tan generosos. Wow, pero cuando nos vemos bien,
nos damos cuenta que necesitamos cambios profundos en nosotros. Y que a lo mejor todo el mundo lo sabe menos nosotros, ¿sabes? Y estamos haciendo pecar a muchos. Eso se lo dejo para que el Señor le revele. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Qué impresionante. Si usted tiene temor a Dios, usted aborrece el mal. Mi hermano, cuando yo le ministro a alguien con alguna, aprenda esto, cuando yo le predico o le ministro a alguien que tiene alguna adicción, porque el pecado hay que verlo, ¿ok? El pecado hay que enfocarlo, hay que ver realmente qué es pecado, y tengo que verlo como que el pecado es mi enemigo. ¿Qué hace el pecado en el hombre? Lo separa de la presencia de Dios. ¿Qué recibo yo cuando me aparta o cuando me aparto de Dios? Me aparto de la bendición, me aparto de la paz, me aparto del amor, me aparto de todo lo que es Dios. Y cuando me aparto de todo lo que es Dios, ¿qué viene a mi vida? La destrucción, la angustia, el temor, la preocupación, el miedo, que era como andábamos antes en el mundo. ¿Qué era lo que teníamos? Miedo, temor, preocupación. No andábamos bien con nosotros mismos, no sabíamos hacia dónde íbamos, ni sabíamos lo que queríamos. Así que apartarse de Dios es destrucción. Es destrucción. Cuando yo enfoco a Dios y yo quito mi pecado, cada vez que yo quito el pecado de mi vida, puedo aproximarme a Dios. Y aproximarme a Dios es paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Así que mi peor enemigo, oiga bien, mi hermano, y por esto murió Cristo, para quitar el pecado de tu vida. ¿A través de qué? Del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Poder ver el pecado y arrepentirte del mal que hayas hecho. Pero para esto se te tiene que ser revelado para que tú mismo digas, esto está mal en mi vida. Y yo te puse el reflejo de lo que éramos con nuestros padres, porque todos fuimos egoístas y de alguna forma malvados con nuestros padres. Inconscientes con su dedicación y con su esfuerzo. Fuimos inconscientes, mas pensábamos que nosotros éramos los buenos, que éramos nosotros los que estábamos bien. Wow. Ahora yo hoy te pregunto, ¿tú sabes en tu vida en qué estás bien y en qué estás mal? Porque si no lo sabes, entonces tienes que buscar al Señor, llenarte del Espíritu y tener conciencia de pecado. A esto se le llama conciencia de pecado. Porque antes no teníamos conciencia de pecado. ¿Quién trae la conciencia de pecado a mi vida? El Espíritu Santo. Por eso cuando tú no tienes conciencia de pecado, el Espíritu de Dios se contrista, porque tú vas acelerado hacia el pecado y no lo ves malo. No lo ves mal, sino que lo haces y lo justificas. Y está bien, como dice la palabra, por tu propia opinión. Pero estás mal. Estás mal. Y esto hay que considerarlo en nuestra vida. Tienes que considerar el pecado como tu peor enemigo. Óigame, mi hermano. Y tenerle rabia, tenerle enojo, apartarte de él, aborrecerlo. Cuando yo le ministro a alguien con una debilidad o con una adicción, lo primero que yo le explico y le digo, mira bien, esa adicción, ese mal, ese pecado, es tu enemigo.
Y te va a llevar a lugares de muerte, de opresión, de angustias. Y quiero que te acuerdes cómo eras y estabas en el mundo antes de estar con Dios. Aborrécelo. Y hoy día, el pecado para mí es mi enemigo mortal. Ni siquiera Satanás. Porque si Satanás viene a tentarme y yo aborrezco el pecado y no lo hago, de nada sirve Satanás. Por más fuerte que él sea, si yo no le recibo, si él no me mete en pecado. Si yo no le recibo lo que él me está diciendo. Si yo no me encamino por lo que él quiere. Satanás puede estar ahí. Es como el veneno. Es como que digamos, vamos a quitar todo el veneno de la tierra. Pero si yo no tomo veneno, ¿te hace daño? No. Porque tú no lo tomas. Igual es Satanás. Satanás es un problema cuando tú lo recibes. Cuando tú lo tomas. Pero si tú sabes cómo viene el pecado y aborreces el pecado, estás en una lucha constante. No que no caigas. No que no seas sacudido por el pecado. O que te engañe o que te pruebe. No. Lo importante de esto, mi hermano, es rectificar rápido, estar atento y aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Hacer justicia es apartarse del pecado. Si el pecado está ahí, vete por allá. Si está allá, vete por ahí. No vayas hacia él y digas, Señor pecado, buenos días, ¿cómo está usted? Porque te va a tomar. Y después que te toma, te esclaviza, dice la palabra. Y después que te esclaviza, te condena. Toda injusticia es malo y es contra Dios. ¿Yo me estoy explicando bien hoy? ¿Sí? ¿Se está entendiendo bien? Vamos entonces a leer Santiago 1:12, porque aquí Santiago lo dice muy clarito. Mis hermanos, hacer justicia es hacer lo bueno. Y hacer lo malo es ser injusto o hacer injusticia. Mire lo que dice Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué da? Da a luz la muerte espiritual. ¡Qué peligro! Lo voy a explicar mejor. Las concupiscencias son todas nuestras formas, lo que somos, cómo pensamos, cómo siento. Dios quiere cambiar esto en ti. La concupiscencia es las cosas que te gustan, las cosas que tú anhelas, como tú eres, como tú piensas, como tú sientes. Y dice que cuando Satanás seduce tu concupiscencia, un ejemplo, mi hermano, que aquí no sucede eso. No, pero esto sí es de verdad, aquí no sucede eso. No digo que alguna vez haya sucedido, pero no tenemos ese problema, gracias al Señor, en nuestra iglesia. Si hay un murmurador y a usted le gusta y sale la lengua, pues no ande con esa persona.
no la visite, no ore con ella. Ríanse. ¿Sí se entendió? Porque el desvarío de aquella persona, la debilidad de aquella persona te puede alcanzar. Voy a explicarlo. Mire lo que dice la palabra, dice, y esto es peligrosísimo, si tú no entiendes que el pecado es el que te mata, y cuando tú permites en tu vida el pecado, el mal, ese es el que te va a destruir. A la final es ese el que te destruye. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea que vamos a tener prueba, y resistimos en nuestra debilidad, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Algunos somos seducidos de la avaricia, algunos somos de la vanidad, algunos somos atraídos de muchas cosas somos atraídos. Y viene Satanás y te pone la piedrita. Tú tienes ira y vas con tu música, te despertaste muy rico, vas en el tráfico y se te metió alguien adelante y tú ibas muy bien. Hasta que aquel se te metió y despertó tu concupiscencia y te empiezas a convertir en Hulk y empiezas a ponerte verde y empiezas a acelerar con el carro. No te vas a meter, no te vas a meter. Y empieza esa adrenalina. Mi hermano, fuiste tentado y cuando apenas te tocaron, fuiste seducido. Y después de la seducción viene la rabia, viene la ira, vienen las palabras, vienen las manos, fuiste seducido. Apártate del mal, conócete, mira bien cómo tú eres y quién tú eres, aparta, busca formas, pídele a Dios que quite esas concupiscencias de ti, apártalas. ¿Qué te puede seducir? Pero ten conciencia de lo que te hace activar, porque dice aquí, dice, sino que cada uno es tentado cuando el pecado, el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué quiere decir? Que la ira, el enojo, la rabia, la murmuración, la injusticia, viene a través del pecado. Y cuando eres seducido y te tocan, y Satanás conoce el botón que te va a tocar. Satanás solamente es así. ¡Cling! Satanás te toca así el botón. ¡Cling! Y sale aquella fiera. Y sale aquello que estaba medio escondido. Y te toca el punto que activa realmente lo que tú eres. Y esto hay que dominarlo. Y esto se llama espíritu. Hay que pedir a Dios espíritu de dominio propio. Para soportar la tentación, para soportar esto, hay que estar en continua oración, lectura de la palabra, en alabanza, para que no seas desviado. Hermano, entienda bien esto, que el pecado puede matarte. El pecado te mata cuando tú no le tienes enojo a lo que puede matarte y quitarte y arrancarte lo que ya recibiste de Cristo. O sea, yo lo veo como un ladrón, yo lo veo como algo que puede quitarme y arrebatarme lo que Cristo me regaló. O
Así que lucho contra ese pecado para que no me robe. Esto es injusticia. Esto es injusticia. ¿Contra quién hemos sido injustos? Contra papá, contra mamá, contra esposa, contra esposo. ¿Cuándo no hemos podido valorar, cubrir o cuidar? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos sido injustos? ¿Cuántas veces hemos sido injustos con nuestra iglesia, con nuestros pastores, con nuestros líderes, con nuestros hermanos? ¿Cuántas veces? ¿Sabe por qué? Porque algunas veces vivimos la vida desde nuestro egoísmo. Mi hermano, ponte del otro lado para que tú veas. Ponte del otro lado. Ponte en los zapatos de otro para que tú veas lo que él necesita. Háganlo. Yo lo hago todo el tiempo. Todo el tiempo yo lo hago. Hágalo. Póngase un día en mi zapato y pregúntese, ¿qué querrá el pastor de mí? Hágalo. ¿Sabe por qué? Pues cuando éramos jóvenes y nuestros padres nos decían que nos iban a castigar si no estudiábamos, los veíamos como malvados. ¿Sí o no? Y si no sacábamos buenas notas y nos castigaban, habríamos heridas en nuestro corazón. O cuando no hacíamos lo que teníamos que hacer como teníamos que hacerlo, y nos castigaban o nos hablaban fuerte, no atendíamos. Te pregunto, ¿esto es bueno para ti? ¿Agarraste resentimientos y fue bueno, fue justificado? No, nunca fue justificado, porque todo era para ti. Lo que pasa es que tú eres egoísta. Tu naturaleza, nuestra naturaleza es egoísta, es malvada. ¿Y qué me dice que hoy no seguimos siendo igual? Que hemos sido injustos muchas veces, que no hacemos justicia con lo que Dios nos ha dado o nos permite, sino que juzgamos, declaramos, somos malcriados y no recibimos la palabra implantada por Dios. ¿Cómo somos? ¿Qué hago yo? Mi hermano, yo trato de ponerme en los zapatos de la otra persona. Ponte en los zapatos de la otra persona y pregúntate, wow, si yo fuese pastor, ¿qué querría yo de la congregación? ¿Qué querría yo? Qué lástima que muchos de nosotros nos dimos cuenta que eran lo que nuestros padres querían de nosotros hasta que nos dimos cuenta hasta que éramos padres. Pero pasó demasiado tiempo, ¿o no? A ver, mis hermanos, ¿qué quisieras tú de tus padres? ¿Qué hubieses tú querido de tus padres? Algunas veces hay cosas que parecen malas pero que terminan siendo buenas. Yo me enteré como a los 40 años que mi papá, que yo tenía 2 hermanos más. A los 40 me enteré que yo tenía 2 hermanos más. Y uno de mis hermanos me contactó, hermanastro, me contactó. Cada vez que hablaba conmigo me hablaba de mi papá. Hasta que le dije, ¿sabes qué, José? No me llames más si me vas a hablar de mi papá. No, es que tú tienes que oír, porque cuando yo iba y hacía los conciertos de guitarra, mi papá nunca estuvo ahí para verme. Ajá, y entonces, y a mí eso siempre me siguió, y yo en mi corazón. Y le dije, mira, José, mira. Tú lo que tienes es una justificación en tu corazón. Te voy a decir una cosa. Yo hice deporte toda mi vida. Mi papá nunca me vio cuando yo agarré un trofeo o una medalla. Mi papá nunca me vio correr. Mi papá nunca estuvo cuando yo hice deporte. Nunca me acompañó. Nunca me llevó.
Y yo no tengo problema. Si mi papá hubiese vivido con ustedes, tampoco hubiese ido al concierto. Y yo no tengo problema. Mi papá es el mejor papá. Porque fue mi papá. Porque fue el que el Señor me dio. Porque hizo con mi vida y trató de hacer lo mejor que se puede. Yo lo sé. Porque yo también estoy en esa lucha. Tratar de ser el mejor papá. Y si no puedo, es porque no puedo. No tengo las facultades. Pero trato de ser lo mejor. Y eso no se lo voy a robar ni se lo voy a quitar a mi papá. Estoy agradecido con mi papá por siempre y para siempre. Y más ahora que no está con nosotros. Fue lo mejor. Y lamento no haber sido más agradecido antes. Algunas veces justificamos nuestro dolor, nuestra rabia, nuestros enojos, nuestras maldades. Nos justificamos. ¿Qué estás justificando tú hoy en tu vida? Reaccionemos. Vamos a reaccionar y ver. Porque cuando empieces a quitar toda injusticia de tu vida y entiendas lo que tienes que hacer y defender la justicia por encima de ti mismo, Dios va a resplandecer en tu corazón. Y vas a empezar a ver mal los pecados, las diferencias, lo que eres, lo que has hecho y lo que has dejado de hacer. ¿En qué te convertiste? Para no seguir. Porque el pecado puede esclavizarte y vas a quedar como estuviste antes. Por eso es que Jesús dice que quitó la esclavitud de nosotros, nos sacó de esclavitud, porque éramos esclavos al mal, al pecado, al egoísmo. Eso éramos por naturaleza. Pero cuando Cristo vino en mi vida, me dio la oportunidad de que a través del Espíritu de Dios yo pueda ver mi mal y quitarlo de mí. Y no vivir según mi propia pensamiento, sentimiento o justificación, sino vivir a través de la ley que Dios puso para que yo me sujete, para que yo sea libre, para pedirle perdón por cualquier cosa que yo haya hecho y no justificarme. Para no seguir, porque cuando yo hoy, mi hermano, veo hacia atrás y veo lo que yo era, me avergüenzo. Digo, wow, la verdad que hay que tener un corazón bien duro para no entender, ni ver, ni agradecer. Yo no creo que haya, en todos los años que yo tengo leyendo la palabra, le voy a decir algo, mi hermano. Yo no creo que haya alguien, un ser humano, más horrible y más feo que un malagradecido. El que no le agradece a sus padres, no le agradece a nadie. ¿A quién? ¿Te dio la vida? ¿Te mantuvieron cuando tú no pudiste? ¿Te dieron el alimento? Quizás se lo quitaron hasta de su boca para dártelo a ti. ¿Qué no hicieron por ti? ¿Sabe cuál fue el error? Lo dimos por hecho. Me lo tiene que dar, pues yo no pedí nacer. Eres peor, más feo todavía tú eres. Yo le digo, mi hermano, y que eso quede en su corazón, lo más horrible que hay es una persona malagradecida. Y tenemos que empezar a ver y a distinguir cómo hemos sido con nuestros padres, cómo fuimos, qué valoramos de ellos. Todo lo que hemos recibido, todo lo que recibimos de ellos y empezar a restaurar desde allá atrás. Ver su amor, ver su paciencia. ¿Quién te enseñó a escribir a ti y a leer? Ya se empezaron a parar los hijos. ¿Quién te enseñó a leer y a escribir? ¿Quién lo hizo? ¿Quién te agarró con la regla? Hasta que aprendiste. ¿Y fue un mal necesario, sí o no? ¡Wow! ¡Cuánto amor, cuánta paciencia! ¿Ah? Pues mi hermano, ten la misma paciencia para contigo y para con lo que está a tu alrededor. Cubre, cuida. No seas injusto.
sé justo, porque Dios aborrece al malvado, lo aborrece y te destituye de su presencia. Y lo vuelvo a recalcar, para que esto no se lo olvide a usted nunca. Dobléguese a usted mismo para reconocer que debemos estar agradecidos. Yo le pido perdón al Señor. Usted no sabe, yo le pido perdón al Señor incluso por algunos maestros que yo le tenía rabia. ¿Cuánto le tuvieron rabia aquí a algún maestro? ¿Cuánto? Si él no era familia tuya, él estaba ahí, pero te estaba enseñando, te estaba capacitando, te estaba instruyendo y le hacíamos la vida de cuadrito. Y no recibiste de él. Porque somos así. Mi hermano, los dejo con ese pensamiento y que usted se revise, se revise en su concupiscencia, en su forma, analice y vea qué tan agradecido es usted con lo que Dios le ha dado y con las personas y con lo que Dios ha puesto a su alrededor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos concedes, Dios. Y doblega nuestro corazón, Señor, a ver lo que somos y cómo somos. Doblega nuestro corazón, nuestro pensar y nuestro sentir, Señor, para saber y ver, Señor, lo que tenemos que cambiar en nosotros. Y que se nos sea revelado, Dios, lo que debemos cambiar, Señor. Y sabemos, Dios, que tú no te equivocas, tú nos escogiste, Señor. Tú nos tienes hoy aquí, Padre, porque tú nos escogiste y nos estás dando, Señor, la oportunidad de esos cambios grandes y profundos, Dios. Despierta en nosotros, Señor, un profundo agradecimiento en nuestros corazones y agradecimiento para aquellos, Señor, que de alguna forma añaden bienestar y bien a nuestra vida. Señor, que no menospreciemos, Dios, tu misericordia, porque tú eres perfecto, Dios. Si tú me pusiste aquí en este lugar, Señor, yo hoy declaro que tú no te equivocas. Si hoy tú me pusiste, Señor, a oír esta palabra, es para mí, Señor. Es buena para mi alma, es buena para mi vida. Enséñame a aborrecer el pecado, Señor, a quitarlo de mi vida, a aborrecerlo con todas las fuerzas de mi corazón, Señor. Enséñame, Dios, a doblegar mi corazón, que sea bueno y justo. Enséñame, Dios, a amar. Enséñame a perdonar. Enséñame a valorar. Te doy gracias, Dios, por este día. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo.